Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlos este día, domingo 31 de mayo, ya el último domingo de este mes. Le voy a pedir, si es tan amable, que abra las Escrituras el día de hoy conmigo. Ya sabemos en qué libro hay que abrirlo. Y pues los que han llevado bien el hilo de la serie saben que estamos también en el capítulo 8 de Romanos. Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 9. Puestos en pie para dar lectura a esta porción. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Qué gran privilegio el que me concedes de poder predicar esta mañana en tu casa, de poder, Señor, estar delante de tus hijos e hijas, listo para exponerles las Escrituras. Te damos gracias porque tú tienes control de todo. Eres nuestro guardador, eres nuestro proveedor, eres nuestra paz, eres nuestra salud, eres nuestra vida, eres el camino, eres la verdad. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Damos la gloria debida a tu nombre y encomendamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, les mando un saludo a los que estén conectados por medio del internet, ya sea por medio del Facebook o por medio de YouTube. Les mando un abrazo, esperando que el Señor los tenga con bien y pues verdad que el Señor los bendiga y pronto algunos puedan reincorporarse a nuestras reuniones para seguir adelante, hermanos, con los planes y propósitos del Señor, amén. Este 2020, sin lugar a dudas, yo creo que muchos de nosotros comenzamos el mes de enero con muchos planes. No sé, yo tenía algunos planes personales, teníamos algunos planes también como iglesia, que se han venido desmoronando poco a poco algunos de ellos, planes que no son un afán para nosotros, pero una cosa, hermano, quiero que sepa y que tenga usted claro, y es que aunque a muchas veces algunos planes se nos echan a perder, los propósitos de Dios nunca se echan a perder.
nunca, porque Él tiene el control de todo. Dios no hace un plan y después está frustrado porque no lo pudo llevar a cabo. Eso nos pasa a nosotros, porque somos humanos, somos falibles, no conocemos el futuro, no tenemos el poder para cambiar las cosas o las circunstancias que nos rodean, pero a Dios no le pasa eso. Por lo tanto, hermanos, si estamos en los propósitos de Dios, estamos bien. Pastor, pero es que hay cosas que se me frustraron. No importa, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Quería compartir eso antes de entrar a nuestro tema el día de hoy. La semana pasada iniciamos Romanos 8, un tema maravilloso, lleno de esperanza, en el cual estuvimos hablando de que no hay condenación para el creyente. Es algo que la verdad llenó mi corazón mientras preparé ese sermón, también mientras lo di, porque el hecho que no hay condenación está basada esta promesa en una verdad simple, pero es una verdad muy poderosa, y la verdad es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que hemos nacido de nuevo y que por la regeneración del Espíritu Santo hemos ido avanzando en nuestra santificación, en nuestro temor de Dios. Romanos es la epístola de las reformas, como ya hemos repetido antes, y mi oración es que estos estudios nos lleven a nosotros, hermano, primeramente de forma personal, a otro nivel como cristianos, pero también si nos lleva a otro nivel como iglesia, pues qué bueno sería, ¿verdad? Que seamos una iglesia más bíblica, más sana, más entendida en lo que es la voluntad del Señor. Y pues esa es mi oración mientras estamos exponiendo las escrituras en este libro, hermano, de Romanos, que seamos transformados por la palabra. Recordemos que la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios contiene el poder para transformarnos a nosotros. Ningún otro libro puede hacer eso. Bien, podríamos titular nuestro tema el día de hoy: Viviendo según el Espíritu, de estos 8 versículos que leímos. La línea de pensamiento de este tema acabó en los últimos versículos del tema pasado, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo un balance entre los que están en la carne y los que están en el Espíritu. Así terminó nuestro tema la semana pasada, haciendo un balance, diciendo el apóstol Pablo: los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. De aquí en adelante el apóstol Pablo se olvida un poco de los que están en la carne, que dijimos que son incrédulos, se olvida un poco de ellos, y por los siguientes 8 versículos comienza a describir entonces cómo es la vida de una persona que vive según el Espíritu, de una persona que está en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir al verso 9. Romanos 8:9. Vamos a retomar ahí. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dijimos que este capítulo de Romanos 8, hermano, es un capítulo donde Pablo habla mucho del Espíritu Santo. Y la importancia del Espíritu Santo para nosotros como cristianos es trascendental, por la razón de que para nosotros el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, no es una influencia, no es un mero poder, sino que es una persona. En la Biblia vemos que tiene todas las características de una persona. Es el capítulo del Espíritu Santo porque mientras del capítulo 1 al capítulo 7 solamente se mencionó una vez el Espíritu Santo, ahora en este capítulo se menciona más o menos 20 veces.
Y es tan importante el Espíritu Santo para nosotros como creyentes que hacíamos la analogía que el Espíritu Santo tiene la misma importancia al creyente que la importancia que tiene Dios el Creador al mundo físico. Dios el Creador del mundo físico es el que sostiene el mundo físico. Del mismo modo, el Espíritu Santo a los creyentes es quien nos sostiene. Lamentablemente, esta doctrina del Espíritu Santo ha sido muy abusada por muchos movimientos cristianos que creen que el trabajo del Espíritu Santo es adivinar nombres o adivinar las placas del carro. Han descubierto que en ciertas reuniones carismáticas hacen ciertos fraudes y cuando la persona está predicando dice: ay, Dios me está mostrando ahora la placa de esta persona y esta persona, Dios tiene un mensaje para él. Y empieza a decir D7L y pues resulta que alguien le pasó la placa, no en un papelito. Se ha descubierto que son fraudes. Pasan por los parqueos viendo las placas. Pero ese no es el trabajo del Espíritu Santo. El verdadero Espíritu Santo tiene el trabajo, hermanos, de llevarnos a la palabra. De llevarnos a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, hermanos, que vive según el Espíritu, ama la palabra de Dios. Y me gustaría que usted se analice, se examine a usted mismo si usted ama la palabra de Dios. Oh, sí la amo porque me sirve para cuando no tengo sueño. La leo y me duerme. Amo la Biblia. O la amo porque la uso de calza de un mueble y me lo niveló. Como la Biblia es gruesa. Pero el Espíritu Santo, hermanos, su trabajo es ese, llevarnos a las Escrituras, ilumina las Escrituras para nosotros, nos enseña lo que el Señor dice en su palabra, y con todo eso, el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a darle gloria a Cristo. Todo eso redunda en la gloria a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, sin que eso lo haga menos Dios. Simplemente ese es el orden bajo el cual trabaja la economía de la Trinidad. Dice ahí, no viví según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se acuerda cuando Jesús habló con Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo acerca de la carne? Jesús le dijo a Nicodemo acerca de la carne. En este caso estamos hablando de lo que es carne, materia, carne, tendones, sangre. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que la carne humana lo único que genera es más carne. Y como la carne humana es pecaminosa, entonces lo único que genera es más carne pecaminosa. Y le enseñó, le dijo, si tú quieres ser salvo, te va a ser necesario nacer de nuevo del Espíritu. Nacer de nuevo del Espíritu. Y ahí es donde aplica a nosotros los cristianos. Porque nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la palabra, entonces ya no andamos según la carne, sino que ahora estamos en el Espíritu. Y dice, y el Espíritu Santo ahora mora en vosotros. La palabra griega para morar es oikeo y se refiere a encontrarse en un hogar propio, no un hogar donde tú estás de invitado. No sé si usted alguna vez ha estado de invitado en un lugar pasando una semana o unos días y es incómodo, no es tu casa, hasta le tienes desconfianza al baño cuando te vas a bañar porque es natural, ¿no? Me baño con chanclas, decimos en mi país. Y te sientes ajeno, te sientes extraño porque no es tu hogar. El Espíritu Santo no mora en el nacido de nuevo como siendo extraño. El Espíritu Santo mora en el nacido de nuevo como siendo dueño, Señor, propietario absoluto y legal de ese cuerpo. No sé si entendimos esa parte. Porque hay gente que no entiende esto y no, el Espíritu Santo a veces se me mete, a veces se me sale, a veces se va por allá, a veces lo invito que venga, a veces le digo que se vaya, cuando peco, cuando contristo al Señor. Eso no es así. Si eso pasa de que tú crees que entra y sale, lo más probable es que no eres cristiano. Una prueba de que somos hijos verdaderos, hermano, es que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. De forma legal, nuestro cuerpo es un hogar legítimo del Espíritu Santo. Y como buenos cristianos que estamos haciendo que el pecado residual en nuestra vida mengüe, el Espíritu Santo es Señor, no es invitado. No es alguien que anda pidiendo permiso para ver si puede ir a la cocina y abrir la refrigeradora.
Estoy hablando metafóricamente, lógicamente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta parte lo que quiere decir es que cuando nosotros vemos algunas veces a gente profesar cristianismo, pero no da evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro de su vida, este verso dice que no es de Él, no es de Cristo. Si usted el día de hoy tiene dudas para saber qué tan Señor es el Espíritu Santo en su vida, yo lo voy a ayudar a despejar sus dudas con las siguientes preguntas. ¿Cuánto deseo muestras por las cosas de Dios? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oras? Si pudiéramos el día de hoy sumar todos los minutos que oraste en la semana, ¿qué total nos daría? ¿Cuánto amas y valoras la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de las Escrituras y a tratar de entender lo que el Señor está diciendo en algún pasaje difícil? ¿Cuánto evitas el pecado? Cuando viene la tentación, ¿cuál es tu reacción? ¿Juguetear con ella o decir inmediatamente, por cuanto estás tan conectado con el Señor, inmediatamente tú cortas la tentación? ¿Cómo está tu pasión por las cosas del mundo? Todas estas cosas dan testimonio de las personas que tienen o no tienen al Espíritu Santo. Y dice que por tanto, si no tienen estas evidencias, esas personas no son de Cristo. Mire lo que dice 2 de Corintios 13:5, hermano. Acompáñeme. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. Qué hermoso verso. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Señor, nos mandan a examinarnos, nos manda a analizarnos. Siempre somos prestos, ¿verdad, hermano?, para examinar y analizar la vida de otros, ¿no? Oh, fulano esto, fulana aquello. Como dice un dicho por allí, muchas veces queremos gritar el pecado del otro, pero no queremos ni siquiera susurrar el nuestro. Examínese, sea sincero. Una de las razones, hermanos, por las que los pastores les exigimos mucho a los miembros de una iglesia es porque lo único que les estamos exigiendo es lo que Dios les exige. Los pastores que a veces hablamos mucho contra el pecado, hablamos de santificación, hablamos mucho de la Biblia, no somos muy populares y nos hacemos de muchos enemigos porque aplicamos disciplina bíblica en la iglesia, señalamos el pecado y entonces nos comenzamos con el paso del tiempo a ganar un montón de personas que simplemente ya no eres santo de su devoción. Y no porque uno sea perfecto, porque filosóficamente se han acuñado tantas frases que la gente dice, que me juzgue el que sea perfecto. Eso es una filosofía errónea. Yo te quiero preguntar, cuando tú regañas a tus hijos o los aconsejas o los corriges, ¿lo haces porque eres perfecto? No, pastor. Entonces, pero tú puedes decir, pero ellos son mis hijos y yo no soy su hijo. Aquí está el detalle. Tú dices ser hijo de Dios, ¿o no? Y el que te demanda que des frutos dignos de arrepentimiento es Dios. El pastor es solo un vocero. El pastor es solo un heraldo. Un heraldo en los tiempos de Pablo era una persona que llevaba el mensaje de un rey a un lugar. Y cuando el heraldo llegaba a ese lugar, el pueblo lo rodeaba y comenzaban a escuchar con atención lo que el heraldo decía, porque el rey lo había mandado. Pero una vez que el rey llegaba, se le quitaba la atención al heraldo y se le prestaba toda la atención al rey. Nosotros los pastores solamente somos, hermano, los cocineros de este mensaje, los cocineros, pero en sí los ingredientes y la receta es del Señor. Y si uno es fiel a los ingredientes y a la receta, ni modo, te viene tu platito de sopa, que es el sermón del domingo, y es algo que Dios te está demandando. Pastor, pero que Dios me lo demande, no usted. Te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras con un amigo a caminar a un lugar, quizás un cerro o una barranca, decimos en mi país,
y tu amigo se distanciara de ti unos 500 pies, unos 1000 pies, y te comenzara a gritar algo desde lejos que no te gusta, y resulta que en ese lugar hay eco, y el eco te lo comienza a repetir. Por ejemplo, tu amigo te grita desde lejos, eres un tonto, y el eco te dice, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto. Pregunta, ¿te enojas con el eco? No. ¿Con quién te enojas? Con tu amigo. Los pastores, hermanos, somos como, bueno, cuando tratamos de ser fieles a las Escrituras, somos como el eco de Dios. Dios le habla a su pueblo, le exige, le demanda, deja el pecado, ámame más, lee mi palabra, ora, búscame, sé fiel. Y nosotros lo único que hacemos es reproducir lo que el Señor te está mandando. Así que no se enoje con uno, enójese con el Señor. Porque es el Señor el que le está demandando, hermano, esas cosas. Viviendo según el Espíritu es el tema el día de hoy. ¿Y cuánto no serían más fáciles, hermano, las cosas en nuestras iglesias si todos lucháramos por este deseo de vivir más según el Espíritu? ¿Cuántas cosas no se arreglarían? ¿Cuántos problemas no se arreglarían en nuestras iglesias? ¿Cuántos matrimonios no estarían bendecidos en nuestras iglesias? ¿Cuántas familias, hermano, no serían una buena influencia para nosotros en lugar de un tropiezo? ¿Cuánto no mejorarían las cosas si todos, hermano, estuviéramos en el Espíritu? Como la palabra nos lo manda a nosotros. No quiere decir con eso que vamos a ser perfectos, porque eso nadie lo puede lograr. Pero vamos a estar siempre avanzando hacia una santificación que el Señor nos demanda. Hermanos, una iglesia bíblica es un lugar difícil para estar. Una iglesia bíblica es un lugar difícil para estar ahí. Le digo las razones. Los sermones por lo general son largos, 1 hora, 1 hora y cuarto. Si te aburre la palabra, si eres una persona que pasó anoche dándole rienda suelta a pasiones como desvelarte, perdiendo tiempo, etcétera, una iglesia bíblica puede resultar bastante pesada. Se habla mucho contra el pecado. Algunas veces en una iglesia bíblica puedes sentir como que están invadiendo tu privacidad, porque te preguntan si ya leíste la Biblia, si estás orando, que cómo está tu matrimonio, que cómo están los hijos, te preguntan por tu santificación. Entonces, si tu deseo, escuche, si tú no tienes un anhelo profundo por vivir según el Espíritu y por crecer espiritualmente, una iglesia bíblica no es un buen lugar. Porque te va a resultar incómoda, te va a resultar una especie de piedrita en el zapato, que el domingo en lugar de salir bendecido vas a salir un poco como molesto, como incómodo. ¿Por qué? Porque se te está enseñando la Biblia, se te está haciendo énfasis en la Biblia y resulta que a ti te interesa todo menos la Biblia. Mire lo que dice el 10 en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que el apóstol Pablo hace aquí es hacer un balance entre, número uno, el cuerpo que está muerto, por el sentido de que hay pecado residual en el cuerpo todavía, en nuestros miembros mortales, y el espíritu que vive a causa de la justicia, pero no a causa de la justicia propia, sino a causa de la justicia impartida por nuestra fe en Cristo. Hubo una justicia que se nos fue impartida a nosotros. Mientras que nuestro cuerpo entonces tiende hacia las pasiones de la carne, que son pensamientos, que son cosas, deseos malsanos, el espíritu dentro de nosotros, por la justicia impartida de Dios, anhela a Dios. Y hay entonces una tensión. Este verso habla de esa tensión. ¿Se acuerda que ya la mencionamos en un tema pasado? Hay una tensión entonces entre pecado, tentación y santificación, estar en el Espíritu, agradar a Dios. El deber del cristiano es avanzar en santificación. En esa tensión, lo que debe de ir ganando es la santificación, el temor de Dios, el vivir en el Espíritu. Verso 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, hermanos, es el Espíritu Santo. El trabajo que el Espíritu Santo hizo, hermanos, en Cristo, es un trabajo también parecido que hace en el cristiano. Parecido en varios sentidos, por enumerar unos. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo. El Espíritu Santo engendra al nacido de nuevo. Eso es lo que se llama regeneración, nuevo nacimiento. El Espíritu Santo llenó a Jesús sin medida para toda su vida terrenal, para que todo su ministerio fuera cumplido en esta tierra. Y el Espíritu Santo también dice en este pasaje que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el mismo trabajo que hace en nosotros también, nos regenera. Debemos estar llenos del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas para obtener victoria sobre el pecado. Y cuando muramos, hermanos, será el Espíritu Santo el que nos resucite también a nosotros, de la misma forma que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Toda la misma obra que hizo en Cristo, por Cristo, en Cristo la hace por nosotros, en nosotros y con nosotros también. Vamos a leer el 12 y el 13, Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estos dos versos, así en términos generales, hermano, hablan de una cosa, y es el deber que tiene el cristiano nacido de nuevo de ir eliminando poco a poco el pecado residual de su vida. ¿Se acuerda que el pecado residual es una ley? O sea, es imposible cortarlo de tajo. Nadie mientras esté en el cuerpo puede decir, yo acabé con el pecado residual de forma total. No hay más pecado en mi vida. No podemos hacer eso. Eliminarlo al 100% no podemos. Pero sí, esta porción nos habla de ir eliminando poco a poco, de que ese 100% de pecado vaya disminuyendo. Mientras nosotros avanzamos en carácter, en madurez, en oración, en entendimiento de las Escrituras, en cómo el Señor ha ido moldeando nuestra vida para dejar quizás un temperamento airoso, un temperamento de orgullo, un temperamento de soberbia, que no nos gusta recibir corrección de nadie. O sea, en ese proceso, el Señor espera en estos versos, ahora lo voy a explicar, que nosotros vayamos eliminando el pecado residual de nuestra vida paulatinamente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo ahora tengo cierto carácter o cierto temperamento que de repente puede resultar ofensivo para otros, se espera que por lo menos en unos 5 o 10 años yo ya haya avanzado en ese sentido. No puedo seguir siendo el mismo, amargado, energúmeno, que odia a todo el mundo. Porque debo de ir dando frutos, hermano, como hijo de Dios. Debemos de tener entonces victoria sobre la carne. Eso es lo que habla este pasaje. Es nuestra responsabilidad. Dios es soberano, pero en este caso Él nos hace responsables, porque la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre nunca están peleadas. Siempre trabaja así. Eso es lo que Dios espera de nosotros y lo que demanda de nosotros también. Dios espera que eliminemos entonces el pecado residual. La pregunta sería ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Ok, Dios me salva. Dios me salva. Ninguna condenación hay para mí. Okay. Pero entonces, ¿por qué Dios no dice, ok, yo ya salvé a mi hijo, no hay condenación para él, que viva como él quiera? De todos modos, yo ya lo salvé y yo lo amo. Sí, Dios nos ha salvado, nos ama, no hay condenación para nosotros, pero Él exige que nosotros, hermano, vayamos venciendo el pecado por una razón, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esa es una razón, hermano, principal. Como el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Dios nos ha capacitado por medio de eso para nosotros aborrecer el pecado e ir eliminando el pecado. Ningún cristiano nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en él, se siente cómodo con el pecado. Si una persona peca y no le duele, hay problemas, serios problemas. Dios sabe que nosotros por nosotros mismos, hermano, en nuestra humana capacidad,
somos incapaces prácticamente de ir venciendo el pecado por nuestros mismos medios, de irlo eliminando poco a poco por nuestros mismos medios. Entonces, Él trabaja en conjunto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para eliminar el pecado de nuestra vida. Nosotros no podemos decirle a Dios: Señor, es que yo no puedo, es que yo soy muy débil. Es que tú sabes, Señor, que a mí me cuesta mucho, este es mi talón de Aquiles, porque el Señor lo único que nos va a contestar es: para eso yo te di mi Espíritu Santo. Eso es vivir según el Espíritu. Tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que, hermano, nos va recordando aún hasta las promesas del Señor. Dice que cuando no sabemos, cuando a veces queremos orar y a veces por alguna razón X o Y hasta nos cuesta orar, ¿quién nos va a ayudar a orar? El mismo Espíritu Santo dice que intercede por nosotros. Es como si Dios nos mandara a hacer un trabajo de construcción, pero sabe que no tenemos los materiales, entonces nos da los materiales para hacer esa obra de construcción. Es lo mismo, Dios nos manda santificación, eliminar el pecado de tu vida, y nos ha dado lo que requiere, nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros, hermano, no tengamos ningún pero. Les dice Pablo ahí en ese verso: así que hermanos, los llama hermanos, los identifica como hijos de Dios, como estar en la misma fe, por lo tanto espera de ellos una conducta de hermanos. Nosotros los pastores, por lo general los cristianos tenemos esta costumbre que a todo el que viene a la iglesia le decimos hermano, ¿verdad? A veces a lo mejor alguien que vino no es cristiano, ni conoce, vino a visitar, alguien lo invitó: hermano, bienvenido. Y él dice: ¿será un hijo de mi papá, de otra mamá o qué? Porque yo no soy hermano de esta persona. Pero aquí Pablo se refiere a hermanos que son personas nacidos de nuevo. Y entonces, cuando nosotros le llamamos a alguien hermano, estamos asumiendo que va a dar los frutos que como hijo de Dios tiene que dar. ¿Por qué? Porque si yo le llamo hermano, estoy diciendo que él es hijo del mismo padre que yo. Y si yo estoy tratando de dar los frutos que mi padre me demanda, entonces por eso muchas veces le decimos a los hermanos: hermanos, que no haga esto, no haga aquello. ¿Por qué? Porque él dice: yo soy hermano, yo soy hermana. Hace mucho tiempo me tocó arreglar un conflicto con una persona y estaba yo tratando de corregir a esta persona, y me dice, y le estaba yo llamando hermano. No, es que hermano, no me llame hermano, yo no soy su hermano. Para empezar, me dijo, pintemos esa raya clara. Yo, bueno. ¿Por qué? Porque te están diciendo: no me estés tratando como cristiano. Yo ahorita lo que quiero es que sepas que soy un impío y que yo no te voy a tratar a ti con misericordia. Yo te voy a tratar como impío a ti, como el impío que esa persona es, pues. Pero muchas veces, hermanos, actuemos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Uno se sorprende cuando sale gente con cada locura, con cada acción, con cada pensamiento, y tú dices: what in the world, como dicen, ¿qué le pasa a esta persona? Pero si toda la vida hemos creído que es hermano, que es hermana. Pablo dice que los hermanos somos deudores no a la carne. Aquí la carne se refiere a pensamientos pecaminosos, motivos, palabras, acciones impías que eran propias de nosotros antes de nacer de nuevo. Eso era propio de nosotros antes de nacer de nuevo. Ahora, cuando ya somos regenerados por el Espíritu, de vez en cuando a veces queremos actuar así. Pero como ya no estamos en la carne, porque somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, entonces no andamos constantemente en esa forma de vivir. No somos deudores a la carne. Aquí la palabra deuda se usa en el sentido de responsabilidad, de obligación, porque lo que quiere decir este pasaje es que cuando tú le debes a alguien, tú tienes una obligación con esa persona, porque le debes, te prestó, y esa obligación no termina hasta que tú le acabes de pagar a esa persona. Lo que quiere decir aquí que no somos deudores a la carne es que nosotros no tenemos ninguna obligación con la carne. O sea, la carne no puede venir a presionarnos a nosotros y a decirnos: no, es que tú tienes que hacer como tú hacías antes. Porque ahora nosotros estamos en el Espíritu. Por lo tanto, ahí dice: ya no vivamos conforme a la carne. Ya no vivamos conforme a la carne. Pregunta: ¿alguna vez nosotros como cristianos podemos tener una conducta típica
o clásica de la carne antes de nacer de nuevo? Sí, sí, todavía nosotros podemos, estando ya en Cristo, tener alguna conducta de la carne. Un ejemplo, antes de usted ser cristiano, de repente era lascivo, pasaba una mujer, en el caso de los hombres, pasaba una mujer provocativa y usted sin querer o queriendo, mejor dicho, porque no tenía libertad de nada, era esclavo del pecado, le daba rienda suelta a ese pensamiento, a mirar, a deleitarse, a tener pensamientos malos en su mente. Eso le puede pasar siendo cristiano, todavía. Eso todavía le puede pasar siendo cristiano. Pero ¿qué dice? Que ya no vivimos conforme a eso, y lo que quiere decir es que la carne ya no reina en nosotros. No reine pues en vuestros miembros el pecado, dijo el apóstol Pablo. Solamente entendemos que sobrevive de una forma débil, pero en realidad nosotros los creyentes, los que estamos en el Espíritu, tenemos victoria sobre la carne. Entonces eso significa que somos perfectos. No somos perfectos. Pero en esa batalla entre que si la carne quiera reinar en nosotros o que solamente sobreviva débilmente, nosotros, por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, acuérdese que son medios para santificarnos. Leer la palabra es un medio de gracia, orar, congregarnos, servir, tener cuidado inclusive hasta las personas con las que uno se junta. Todo eso son medios de gracia que Dios ha dejado para nosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto no quiere decir que una persona, un pecado, un cristiano que en un momento determinado peca, ya se murió y se va al infierno. Más bien, lo que el apóstol está diciendo es que una persona cuya vida está caracterizada por las cosas de la carne, saca a luz que no es un verdadero cristiano. Por eso es que morirá, porque por andar, por vivir conforme a la carne, lo único que está revelando es que no es un hijo de Dios y por lo tanto morirá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dijimos que no tenemos obligación con la carne, ¿verdad? No tenemos obligación. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros para vencer la tentación. Nosotros lo tenemos. Espíritu Santo está en nosotros, usted está en el Espíritu, por lo tanto usted ora, usted lee la palabra, usted ama las cosas de Dios, porque por eso usted se llama cristiano. Cristiano. Entonces, por medio de eso, hermano, nosotros hacemos morir las obras de la carne y el pecado, hermano, va menguando en nuestras vidas. Al pecado, como decía un puritano, ¿lo matas o te mata? Porque hemos visto en esta serie que el pecado está a la puerta, tocando. Mire lo que dice Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sabemos que no es literal. Dice la historia de la iglesia cristiana, hermanos, cuando uno estudia la historia de la iglesia, que en los primeros siglos algunos cristianos lo entendieron literal y lo hicieron. O sea, tenían un celo legalístico tan grande por dentro de ellos que se mocharon una mano o se sacaron un ojo. Eso dice la iglesia, la historia, eso está registrado en la historia. Pero el Señor no está hablando acá literalmente. El Señor lo que está diciendo es cómo es de serio el pecado. Él lo que hace es hacer una hipérbole, una exageración del asunto, de la maldad que puede haber en nosotros, aún en el pecado residual dentro de nosotros. Y es tan grave que lo que está diciendo es corta con eso. Cuando se dijo estas cosas, se tenía muy en alta estima los miembros derechos. El ojo derecho, la mano derecha, el pie derecho. De hecho, en la época del oscurantismo, en la Edad Media, se creía que si una persona era zurda, era del diablo. Eso está registrado en la historia. Está registrado en la historia. Y cuando un niño era zurdo, que es natural que un niño sea zurdo, porque pues así Dios lo diseñó biológicamente, de hecho Dios lo hizo zurdo, se les castigaba, se les discriminaba, se les amarraba la mano zurda
para que no pudieran hacer nada con ella y los obligaban a comer con la mano derecha, a hacer todo con la mano derecha, porque se tenía ese entendimiento que lo que era derecho, lo que era diestro era bueno, era piadoso, pero ese no es. Jesús, al decir esto, al mencionar el ojo derecho y la mano derecha, no está confirmando esas sospechas de esas personas, sino que al él saber que lo derecho era considerado lo mejor del cuerpo, lo que está diciendo es, si te toca renunciar a algo que tú consideras lo mejor en ti, en tu carne, para tus deseos, y es lo mejor lo que tienes que desechar, hazlo, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Ese es el mensaje detrás de este versículo. Pero esta gente, hermano, lo hacía por aparentar piedad, ¿no? Porque llegaban, digamos, a algún lugar pues con su mano, sin su mano derecha, y alguien le decía, ¿y qué le pasó en la mano? No, pues mire, Mateo 5:29 dice que si te es ocasión de pecar, córtala, y pues como yo soy muy cristiano me la corté. El problema es que el pecado en sí no estaba, hermanos, en el miembro físico, en la mano, sino ¿dónde? ¿De dónde salen todos los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos? Del corazón. Y si se arranca el corazón, se muere. Entonces, ese es el mensaje aquí. Hay mucha gente que por aparentar, hermanos, piedad, comienzan a luchar por aparentar ante los demás una santidad que realmente no tienen. Eso hacía esta gente, cortándose la mano, sacándose el ojo. Porque quiero que sepa, hermanos, que a veces la reputación de piedad puede resultar un poco placentera para la carne. Escuche, la reputación de piedad. La reputación de piedad es que alguien te tenga como un buen cristiano, que alguien te tenga como una persona que nunca falta a la iglesia, o como una persona que tiene años sirviendo a Dios, o como una persona que tiene muchos dones. Tenga cuidado, está muy bien hacer todo eso, pero tengamos mucho cuidado que no se vuelva, hermano, un hacer esas cosas por cuidar solamente una reputación delante de las personas. Quizás alguna vez has oído que alguien dijo, ay, me gusta su matrimonio es un ejemplo para mí. Y tú ya comienzas a hacer las cosas tratando de que tu matrimonio sea mejor, mejor y mejor, porque te gustó ese elogio. No, vivir en el Espíritu no tiene nada que ver con aparentar delante de las personas. El que vive en el Espíritu es cristiano con gente, sin gente, en la ciudad, en el campo, donde sea. O sea, hay mucha gente, hermano, que profesa piedad por amor propio, pero no por amor a Dios. Piensa en esto, si el mundo quedara vacío ahora mismo, todo mundo se extinguiera y solamente quedara usted como habitante del planeta Tierra, usted seguiría orando, leyendo la Biblia, siendo buen cristiano, diciendo tengo que ser recto, tengo que ser íntegro, porque lo estoy haciendo para Dios. Y los que se extinguieron fueron los seres humanos, no Dios. Piensa en eso. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios con integridad, hermano, siempre vamos a ser los mismos, con gente, sin gente, sirvamos, no sirvamos, siempre vamos a tener un carácter de integridad delante del Señor. Eso es vivir, hermanos, en el Espíritu, porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Tenemos al Espíritu Santo. Los incrédulos tienen esta gran desventaja. Ellos no pueden hacer, dice, nada que agrade a Dios, vimos en el tema pasado. Nada que venga de la carne, dice, le agrada a Dios. ¿Por qué? Tienen una desventaja muy grande los incrédulos, no tienen al Espíritu Santo. Nosotros tenemos una gran ventaja, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero si tú como creyente vives tu vida haciendo lo que quieres sin ser guiado por el Espíritu Santo, estás igual que los incrédulos. Igual de desvalido, igual de desprotegido, porque aunque tienes el Espíritu Santo en ti, lo contristas, no lo obedeces, no haces lo que es agradable a Dios. Lo poco que haces lo haces para agradar a los demás, para profesar una falsa piedad delante de los demás. ¿Sabe cuándo se debe de cuidar más, hermanos, su vida espiritual? Esto es una ley, yo lo he comprobado en mí como persona. Uno se debe de cuidar más, hermano, espiritualmente, cuando todo va bien. Cuando todo va bien, después de una victoria en algún asunto, después de un éxito en algún asunto, ya sea económico, ministerial, ahí es cuando más la persona se tiene que cuidar. Ahí es donde las personas se descuidan y el enemigo está esperando ese descuido para lanzar su tentación. Después de una gran victoria en la iglesia, en un servicio glorioso, a lo mejor el día que mejor te usó el Señor,
o que más te gozaste en la iglesia, te vas a recostar a la cama, jalas el teléfono o la tablet o prendes la computadora y sale algo inapropiado ahí. Y tú te sientes muy bien y muy fuerte. Yo estoy muy bien, estoy en victoria. Y esa es tu debilidad. Ese es el talón de Aquiles por el cual el enemigo va a atacar. Es tremendo, hermanos. Recién convertido, como todo mundo recién convertido, estaba luchando con los pecados que uno practicaba antes de nacer de nuevo, y muchas veces comprobé esto que le estoy diciendo. Y en el paso del tiempo, en mi madurez como cristiano, tuve que ir por el Espíritu dando esos frutos de ir debilitando ese pecado y venciendo ese pecado y teniendo victoria sobre la carne. Un cristiano que no experimenta victoria sobre los pecados que practicaba antes de nacer de nuevo, podemos poner seriamente en tela de juicio que el Espíritu Santo esté de él. Por eso hay un verso, el verso anterior que dice, si el Espíritu de Cristo mora en él, si está en él, se espera una cierta evidencia de la persona. Así que esté lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero no me refiero a una experiencia mística, hermano, o que un día nos vaya a hacer aquí un desorden y me toca mandar a unos servidores a sacarlo. No. No, estar lleno del Espíritu Santo me refiero a una comunión plena con Dios por medio de las Escrituras y de la oración. Le voy a dar un consejo gratis a los matrimonios, gratis. ¿Quieres que tu matrimonio mejore? Hombre, toma a tu mujer todos los días mínimo unos 15, 20 minutos de la mano, llévatela a un lugar, enciérrense y oren. Oren. Ya verán cómo su matrimonio, hermano, será muy diferente, muy, muy diferente. Hay matrimonios que están en crisis, en desgracia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no estás viviendo en el Espíritu como Dios te lo manda. Verso 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí hay una característica, hermano, del que vive según el Espíritu. Quiero que tomemos en cuenta esta característica. El que vive según el Espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Es guiado por el Espíritu Santo. Esta es una marca de un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo. Este verso, hermanos, habla de cómo la mano de Dios ha tomado nuestra mano y ahora nosotros caminamos con Él bajo su guía. Esta guía no es perfecta, no porque Dios no sea perfecto, sino porque nosotros todavía no hemos sido perfeccionados. Entonces, esta guía algunas veces es como interrumpida por diferentes situaciones, por negligencia espiritual, por descuidar los medios de gracia. Puedes comenzar a caminar por caminos no agradables del Señor. El Señor te toma la mano cuando tú naces de nuevo y Él te va a guiar, pero esa guía puede ser interrumpida por tu negligencia. El Señor te quiere guiar, te quiere llevar por camino de bien, por camino de paz, quiere santificarte, que crezcas espiritualmente, todas las cosas buenas que Él quiere para ti. Que tengas un matrimonio sano, hijos criados sanamente, no perfectos porque nadie los tiene, pero sí sanos, por lo menos mientras se hacen adultos y después que hagan lo que quieran, ¿ok? Y eso es lo que el Señor quiere, pero tú no oras, tú no lees la Biblia, tú te congregas cuando tú quieres, tú dices, algún día voy a servir al Señor y tienes años diciéndolo, no le sirves, o sea, eres negligente en eso. La imagen es esta, la imagen es como un niño de 1 año y medio que apenas comienza a caminar y entonces él comienza a caminar en una dirección que tú no quieres que vaya y como padre tratas de tomar su mano y de hacerlo volver al camino donde tú quieres que vaya. Pero ¿qué hace el niño? Yo no sé si alguien se acuerda, yo pasé por ahí y te rechazan la mano, le das tu mano y su manita así gorda de ellos te empuja. Él está aferrado a ir para otro lado, donde él quiere ir. Y muchas veces, hermano, hay cristianos que cuando no están cuidando bien su vida espiritual, le están haciendo así a la mano del Señor. El Señor le dice, hijo, por aquí, mira, por ahí no, ten cuidado. ¿Y qué hace el cristiano? No, pues no ora, no lee la Biblia, no busca de Dios. Mire lo que dice el Proverbio 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión.
teme a Jehová y apártate del mal. El cristiano nacido de nuevo, hermano, y que cuida su vida espiritual, tiene una disposición a que Dios lo guíe. Está dispuesto, dice, Dios guíame. Un cristiano espiritual, un cristiano que vive según el Espíritu, Dios guíame. Un cristiano que no vive según el Espíritu, que descuida lo que Dios le manda hacer, es un cristiano siempre como que le anda poniendo freno a Dios en todo. El verdadero cristiano reconoce a Dios, dice aquí, hermano, en todos sus caminos. No confía en su propia prudencia. Él dice, me gustaría hacer esto, pero ¿será que Dios lo aprueba? Según yo, mi sabiduría y mi inteligencia es bueno y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero se pone de rodillas y ora. Señor, no quiero confiar en mi propia prudencia. Estoy a punto de tomar una decisión. No sé si esto es algo agradable a ti. Ayúdame, por favor, llévame a un pasaje bíblico o pon a una persona que me aconseje, alguien temeroso de Dios que me dé un consejo. Aparentemente yo veo que lo que voy a hacer es bueno, pero como tú conoces el futuro, Señor, y yo no, quizás es malo y mejor quiero tener paz antes de hacer todo lo que voy a hacer. Lo reconoce en todos sus caminos. Dios, hermano, no nos guía por la fuerza. Dios no nos agarra y dice, no, por aquí vas a ir porque yo digo. Y tú por dentro, no, es que yo no quiero, yo quiero hacer lo que yo quiera. No, Dios te ha dado una libertad también. Una libertad también. Pero esa libertad, si tú no buscas de Dios, te puede llevar a la perdición. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Cada vez, hermano, que usted vaya a tomar una decisión, le ruego, por favor, que ore mucho al Señor. Que diga, Señor, voy a pasar tiempo en oración antes de tomar esta decisión. Yo no quiero ir por un camino no grato. Yo no quiero poner mi pie en un lugar donde resbale, donde caiga. Y que el Señor ponga, dice que Él produce en nosotros querer, hacer, el sentir, la paz en nuestros corazones. Esto no quiere decir, hermanos, que tú vas a oír una voz audible tampoco, ¿ok? No, hasta que Dios me hable no me muevo. Hasta que lo oiga, y lo voy a grabar con mi teléfono, voy a grabar la voz de Dios. No es así, hermano. Sí, en el Antiguo Testamento vemos que hay pasajes donde Dios les hablaba a los profetas, pero pues tú no eres Isaías, tú no eres Jeremías, tú ni lees la Biblia ni oras. Dios te va a hablar por medio de las Escrituras. ¿Quieres que Dios te hable de forma infalible y que no haya error en lo que Dios te está diciendo? Lee la Biblia. ¿Quieres que te hable audiblemente? Léela en voz alta. Ahí está, la voz de Dios audible. Así de fácil. No sé cuántos son buenos para manejar, hermano, de esos que van a un lugar y se aprenden la dirección. Con una sola vez que vayan. Sinceramente, yo no soy así. Yo siempre necesito el GPS, a veces hasta la tercera y cuarta vez. A veces me da pena de preguntarle a una persona, a un hermano, especialmente su dirección por enésima vez. Digo, ay, mi amor, pídeselo tú a la hermana. Es que a mí me da pena, porque soy malo para las direcciones y por lo general entonces cuando voy a un lugar que no conozco manejo con el GPS puesto. Y pensaba yo en una ilustración al respecto, digo yo, ¿por qué no nosotros siempre manejamos nuestra vida con el GPS espiritual, por decirlo así, de Dios? ¿Por qué no siempre nos arrodillamos, oramos, vamos a la palabra? Hágase cuenta que este es como el mapa, ¿verdad? Señor, guíame, dame sabiduría, ¿qué dice tu palabra de esto? Porque acuérdese que hay cosas que aunque son antiguas de Génesis o de Éxodo, los principios espirituales nunca pasan. La aplicación puede variar porque no es tu cultura, no es tu entendimiento, no es igual. Pero el principio no. Y Dios te puede guiar. Y te arrodillas, oras, Padre, ayúdame. Y entonces en lugar de estar en el Global Positioning System, estarías en el God Positioning System. Porque eso significa GPS. Estarías donde Dios quiere que estés. Estarías hablando las palabras que Dios quiere que digas. Estarías cambiando a un carácter piadoso que a Dios le agrada. Estarías tratando a tu cónyuge como Él manda en su palabra, porque si con solo ser bíblicos, ¿cuánto no mejorarían nuestros matrimonios si solo fuéramos bíblicos? Si solo leyéramos lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y dijéramos, voy a cumplir lo que dice acá, maridos amen a sus mujeres. Qué sencillo es ese mandamiento. Pero es que yo no quiero. Pero es que precisamente ser guiado por el Espíritu es hacer lo que Él quiere, no lo que tú quieras.
estar donde Él quiere que estés, hablando las palabras que Él quiere que tú hables, todo lo que es agradable a Él. Esto no quiere decir, hermanos, que somos robots tampoco, ¿verdad? No, pero cuando nosotros estamos en el propósito de Dios de esta manera, en oración y en lectura de la palabra, por lo general, casi todas las cosas, la mayoría diría yo de cosas, estarían en la voluntad de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como el árbol verde que es plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ese es un varón que anda cuidando todos los días de estar en la voluntad de Dios, que conoce la Escritura, que dice, la Biblia dice esto para el matrimonio, la Biblia dice esto para los hijos, la Biblia dice esto para las finanzas, la Biblia dice esto para mis hijos, para las amistades, para el servicio, la Biblia dice esto. Y uno puede caer mal también de ser tan bíblico, ¿no? Porque es que si no te gusta la Biblia, pastor, ¿no puede hablar de otra cosa que no sea la Biblia? Claro, te puedo hablar del horóscopo. No, para eso consulta a Walter Mercado, el niño prodigio, el indio mayor, o cómo se llama, el brujo mayor, el indio apache o no sé qué. Quiero aclararle por qué la guía de Dios no es perfecta. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que la guía de Dios no es perfecta? No porque Él no es perfecto, sino porque nosotros, hermano, ¿cuál es la guía más infalible del Señor para nosotros? Su palabra. ¿Cuánto la lees? Ahí está, el Señor te quiere guiar por su palabra, pero si tú no la lees, entonces por eso la guía es como que a veces estoy en la voluntad de Dios y a veces estoy haciendo lo que se me pegó la gana y a veces estoy como en la voluntad de Dios y a veces estoy haciendo otras cosas que a Dios no le agradan. Ahora tú dices, no, sí la leo, pero la lees solamente como un libro más, no oras, lo que lees no lo obedeces. Lo lees solamente por ritual, decir, ya me la acabé, ya me eché la Biblia. No es así. Es leerla, orar y ahora ponerlo en práctica. Porque es ahí donde el Espíritu Santo te va a comenzar a iluminar. Y es por medio de ese proceso que vamos a poder ser nosotros transformados. ¿Cuántas cosas, hermano, no son claras en la Biblia que no las tenemos que hacer? Hermano, hay cosas en la Biblia que son claras, que Dios dice no las hagas. Y hay gente cristiana que las hace. Y tú dices, pero si es tan claro, dice que no las hagas. Por ejemplo, casarse con un incrédulo. La Biblia es clara. Nadie tendría por qué andar diciendo, pastor, ¿será que me caso con un incrédulo porque he esperado muchos años y no me llega un creyente? No, es mejor estar solo que estar con un incrédulo. Pastor, ¿y si me lo gano para el Señor? Pues eso es una posibilidad, pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. Y tú dices, aquí va esta persona otra vez, como dice la canción, a tropezar de nuevo con la misma piedra. Increíble. Es clara la Biblia. La Biblia le dice no. Y la persona ahí va, que saca a luz eso, que esta persona no está en el Espíritu. Esta persona no lee la Biblia, esta persona no ora, esta persona no tiene temor de Dios. Nadie se levanta de orar, de pasar tiempo en la Biblia y sale corriendo a hacer lo que Dios le prohíbe en la Biblia. La Biblia es clara que, por ejemplo, nosotros debemos ser justos, no hacer negocios inmorales. Y hay creyentes que hacen negocios inmorales. Roban, defraudan, inventan cosas al IRS o venden bebidas alcohólicas, quizás alguien que nos está viendo por internet, o cosas que no agradan a Dios. Dios nos dice perdona y hay gente que no perdona. Y tú dices, pero ¿por qué no perdonarás? Si es tan claro, ahí dice la Biblia que perdones. No es que no siento, es que no estás guiado por el Señor. El Señor no te guía. Últimamente a usted qué le importa, ahora tampoco lo perdona a usted. ¿Ya ves? Acuérdense que yo soy el eco. Yo no escribí la Biblia. Enójese con el que escribió la Biblia, el que inspiró la Biblia. Por eso le dije hace un rato, estar en una iglesia bíblica es pesado, hermano. Estar en una iglesia bíblica es pesado. Ya ve, el sermón ya lleva 1 hora. Es pesado estar en una iglesia bíblica.
Alguien me mandó preguntarlo otra vez que por qué no traducimos el sermón al inglés y que alguien esté aquí hablando en inglés. Le dije, yo no creo que estén dispuestos a estar 2 horas y media en el culto. No, pero si usted corta su mensaje, yo no estoy cortando nada. Pero es que mis hijos no entienden. Sí entienden. Dile si quiere dinero. Dile, ¿quieres dinero? Sí entienden. Además, si son bilingües es mejor. Cuando tenemos nuestro estudio bíblico en casa, a veces veo a algunos de mis hijos que bostezan y les digo, a veces se alarga 30, 35 minutos el estudio y le digo, cuando acabe el estudio, ¿quieren ver tele? ¡Sí! Se les quita el sueño, porque la carne es carne. La carne quiere las cosas de la carne. Tenemos que enseñarle, hermanos, a los cristianos que la iglesia es la iglesia. Los servicios de la iglesia no son diseñados para incrédulos. Ese es un error. Una iglesia que diseña los servicios para los incrédulos, que los incrédulos no se aburran, que los incrédulos que vienen se sientan bien, no mencionemos tanto Cristo, digamos solamente alguna otra palabra ahí, mi amor. No, entonces la iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal, la iglesia tiene que ser diferente. Si alguien quiere buena música, luz y sonido, humo y un mensaje, hermano, que no sea bíblico, pues puede ir a oír a César Lozano y luego cuando termine va a una discoteca y obtiene lo que anda buscando. Pero si anda buscando a Dios y viene a una iglesia bíblica, hay que darles a Dios y su palabra. Por eso le digo, hermano, andar en el Espíritu es algo bien importante. Vamos avanzando. 1 Corintios 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo por una razón, porque obtenemos la mente de Cristo al leer las Escrituras. Eso es lo que habla el contexto aquí. Cuando nosotros leemos más las Escrituras, obtenemos más la mente de Cristo. Y al obtener la mente de Cristo, tenemos más la guianza del Espíritu Santo. Nos guiará por la palabra, dijimos. Romanos 8:15. La mejor guía del Espíritu Santo, hermanos, es por la palabra. Lea la Biblia, hermanos. Perdón que sea tan incisivo, pero resulta que esta es una iglesia cristiana. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice que somos libres del espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud aquí se refiere a que cuando éramos pecadores, estábamos bajo pecado, el pecado lleva castigo de Dios y por eso vivíamos en ese temor. Pero a los cristianos se nos dice, ustedes ya no estén esclavos de ese temor. Ese temor ya no puede obrar en ustedes, no hay condenación, no hay juicio más para ustedes en el sentido de recibir condenación. Mire lo que dice rapidito, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el contexto? Para no abusar del contexto, el imperio romano está persiguiendo a los cristianos. Timoteo empieza a dudar un poco, Nerón era despiadado y Timoteo empieza a temer un poco. Y cuando él comienza a temer, Pablo le dice, número 1, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Aquí lo que quiere decir es que Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando sientas miedo, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios, eso viene de que tú estás dudando en ti, del Señor, de sus promesas, de que Él tiene cuidado de ti. Y le dice, te ha dado 3 cosas. Poder, se refiere a un poder espiritual especial dado por Dios para soportar la prueba y la amenaza ante un peligro. ¿Se acuerda cuando Sansón iba a hacer algo que el Señor le daba una fuerza física sobrenatural? Venía el Espíritu del Señor, dice, y Sansón una vez echó las columnas y la puerta de una ciudad y se la llevó a un monte. Es una fuerza física, pero nosotros los cristianos tenemos acceso a un poder espiritual especial en el momento de la prueba. Por ejemplo, Esteban lo están lanzando unas tremendas piedras, hermano, y él comienza, dice, a decir, veo el cielo abierto, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Los apóstoles cuando los azotaron, los castigaron, les dieron unos azotes, hermano, por estar predicando de Cristo. ¿Y qué dijeron? Hemos sido tenidos por dignos de ser castigados por el Señor. Y esto no está en la Biblia, pero la historia dice que Policarpo, alguien que se cree que fue discípulo del apóstol Juan,
cuando era anciano, fue llevado a la hoguera y murió cantando himnos. Eso solamente se puede hacer en el poder de Dios. En el poder de Dios. Otra cosa que nos ha dado, dice, es amor. Y aquí el amor es usado como una arma a favor de nosotros para defendernos en el momento de la prueba, porque es un amor que busca el bienestar de los demás, aún poniendo en peligro la vida de uno. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, buscando el bienestar de nosotros. Ese amor lo sostuvo en la cruz. Dominio propio. Lo contrario de dominio propio es el temor, que es lo que Pablo está diciendo. Dios no nos dio espíritu de cobardía. La cobardía genera caos, desorden, confusión. Por eso en estos días, hermano, de pandemia, el desorden, el caos. Mire también lo que está pasando ahorita con las protestas. Caos. El dominio propio es lo contrario, es orden, control, basados en la confianza de Dios. Sino que habéis recibido, volvemos a Romanos, el espíritu de adopción. Se utiliza, esto es una figura jurídica de la adopción de la que está hablando Pablo, y se refiere, hermano, a una relación íntima y permanente del creyente con Dios en una relación de padre e hijo, donde ya no hay ningún temor. Dios ve al adoptado como un hijo amado, como un hijo amado. La adopción, por ejemplo, en la Biblia la vemos en Moisés. Moisés fue adoptado, ¿se acuerda? La hija de Faraón dice que lo prohijo. Esther fue adoptada también por Mardoqueo. Mefiboset es una figura de adopción que habla, muchos han utilizado este pasaje para hablar de cómo nosotros por medio de la adopción podemos estar en la mesa del rey, comer a la mesa del rey, aún sin ser hijos biológicos, porque Mefiboset no era hijo biológico de David, pero David le dio todos los privilegios de un hijo. Lea conmigo Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es una doctrina, hermano, que tiene que ver con la salvación y es muy importante. Estaba leyendo a una pareja, fueron a adoptar a un niño a Kazajstán. Una pareja no podían tener hijos, fueron a adoptar a un niño a Kazajstán. Y obviamente esta pareja eran americanos y los rasgos físicos del niño pues eran diferentes, físicamente no se parecían. Y cada vez que una persona venía a preguntarles, le decían, ¿tienes hijos que también son tuyos? O sea, sí entendemos que tienes este hijo, pero ¿tienes también hijos tuyos? Y el hermano dice que él les contestaba molesto, diciéndoles, este es mi hijo, mío, valga el pleonasmo, no es mi hijo. El hecho de que sea adoptado y no se parezca físicamente a mí, no quiere decir que yo no lo veo como un hijo legítimo, propio, mío. Ahora, sabemos que este es un buen padre, esta persona, porque también hay personas que adoptan y son malos padres. Estaba yo leyendo un caso, una pareja adoptaron a un niño y pues cuando era bebé no se le había manifestado todavía que él traía una situación. Cuando el niño ya creció un par de años, se dieron cuenta que el niño tenía autismo y decidieron volverlo a poner en adopción. Terrible, me dejó impactado eso. Digo yo, wow. O sea, te adoptamos con el propósito de darnos todo nuestro amor, de que seas parte de nuestra familia, darnos nuestro apellido, formarte con el carácter que yo tengo como padre, te quiero formar con ese carácter, pero si estás dañado, si vienes mal, yo te desecho, yo no te quiero. A mí me pareció eso, yo no sé si usted lo alcanza a ver la gravedad del caso. O sea, sacaron a luz algo terrible estas personas, son gente famosa. Rapidito, ¿por qué está usando Pablo, hermanos, la figura de la adopción? En la cultura romana, los adoptados tenían en algunos casos mayores privilegios que los hijos biológicos. En algunas ocasiones un niño adoptado era mucho mejor en su carácter y en su obediencia al padre, de tal forma que cuando se heredaban las cosas, el padre le daba una herencia mejor al adoptado. Y también el padre lo consideraba como una persona que iba a propagar de una forma más digna su apellido. O sea, él decía, mis hijos biológicos lo único que van a hacer es deshonrar mi apellido. Pero este buen hijo, que aunque biológicamente no es mío, yo lo formé con mi carácter, confío que la propagación de mi apellido por la línea de él va por buen lugar. El adoptado terminaba de forma total
su relación con su familia natural y empezaba una nueva relación permanente con su nueva familia. Se cree que en este proceso, hermano, de adopción, el adoptado quedaba libre de cualquier deuda que su familia natural tuviera. O sea, ninguna deuda de su familia natural anterior se le imputaba a esta persona que era adoptada. Dice ahí Romanos, por eso clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Privilegios de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la libertad y el privilegio de llamarlo Abba Padre, una expresión aramea cuyo equivalente más o menos en español sería papá o papi, una relación de confianza. En esa posición estamos, hermanos, los que andamos según el Espíritu, los que vivimos según el Espíritu, adoptados por Dios, llamando a Dios Abba Padre, papi, al ser más poderoso del universo, a quien creó todas las cosas. Ya no hay condenación, ya no hay temor. Pero obviamente, hermanos, quiero aclarar algo de la adopción, que la adopción no es nada más pasar por el proceso de adopción, sino ahora parecernos a Dios. En lo natural no se puede. Si una persona de cierto color de piel adopta a otra persona de otro color diferente, en lo natural no se parecen. Pero ¿en qué sí se puede parecer el hijo adoptado, hermano? En rasgos de carácter. Nosotros jamás seremos como Dios porque Él es Dios, nuestra naturaleza jamás será como la de Él, pero sí nos podemos parecer a Él en rasgos de nuestro carácter, en amor, en misericordia, en paciencia, en justicia y en ir avanzando, hermanos, pareciéndonos más al Señor. Último verso para que descansen. Para la otra traigan almuerzo. No, en realidad estoy en el tiempo. Los sermones duran una hora y cuarto, 1 hora y 13 minutos, ya vamos cerrando. El último verso de hoy, hermanos, es el 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la adopción romana se dice que habían 7 testigos, hermano, que daban fe y legalidad del proceso. Se encargaban de que el adoptado fuera a llegar a una buena familia, se preocupaban por el bienestar de la persona adoptada. Y en el proceso de la regeneración, el testigo de nuestra adopción y de que nosotros, hermanos, estamos llegando a una buena familia, la mejor familia que existe en el mundo, la familia de Dios, es el Espíritu Santo el mismo que da testimonio de esto. Él da testimonio a nuestro espíritu. Y aquí surge una pregunta y con esto voy cerrando. ¿Puede un cristiano dudar de su salvación? Sí puede. A veces en momentos de pecado, de caos, de tragedia, de dolor, de prueba, un cristiano puede dudar de su salvación. De hecho, nosotros a veces dudamos también de la salvación de otro cristiano, porque vemos que sus frutos no son correspondientes, ¿no? Tú le pides los frutos que tiene que dar como cristiano y no los da. No le exigimos frutos extraordinarios. Por ejemplo, exigirle un fruto extraordinario a un cactus sería decirle que dé una manzana. Es imposible. El que está mal no es el cactus, sino el que está pidiendo ese fruto. Pero que un pastor le exija a un cristiano que dé frutos cristianos es lo lógico, es lo normal. ¿Ok? Entonces, ¿a quién tenemos que ir, hermano? Cuando viene a saltarnos esa duda, tenemos que ir al Espíritu Santo. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, ¿tú qué opinas de esta duda? Que me está saltando una duda en mi espíritu. Porque dice que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Quién es el que está dudando? El espíritu humano, no el Espíritu Santo. Y es ahí donde el espíritu humano tiene que ir a consultar. Espíritu Santo, ¿tú qué dices de esta duda que me está asaltando en este momento acerca de mi salvación, de mi justificación? Y ahí el Espíritu Santo nos va a guiar a 2 cosas. Número 1, nos va a guiar, hermano, a la palabra, porque es la palabra la que dice que por Cristo hemos sido declarados hijos de Dios. Y para cerrar, 2 consejos. Cuando venga esa duda a saltarlo, ¿seré hijo de Dios? Voltee sobre su hombro y mire la estela que por años ha venido usted dejando. No sé si ha visto esos aviones que pasan por el cielo y dejan una estela de humo. Nosotros los cristianos venimos dejando una estela invisible. Y observe esa estela y vea cuánto usted ha crecido en santificación. Cuánto usted se ha alejado del pecado, cómo usted es mejor cristiano que hace 5 años, cómo usted ahora ama más a Dios y con más entendimiento que hace 10 años. Y son 2 cosas entonces, cuánto amo a Dios y cuánto odio el pecado. Y una vez que usted diga, he crecido en santificación, amo a Dios, aborrezco el pecado, se disipa la duda. El mismo Espíritu Santo le da testimonio al espíritu de usted de que usted es un hijo de Dios. Vamos a orar.